La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que tiene ya más de 76,000 seguidores. Gracias amigos, y sigan comunicándose con sus contactos para hacer más por la ciencia, porque es muy importante en estos tiempos hablar sobre lo que va a sacar al país, si es que se aplica, de la situación catastrófica en la que se encuentra. En esta oportunidad de una emisión especial vamos a conversar con el doctor Aníbal Torres, que ha sido, como ustedes saben, primer ministro en el gobierno del presidente Pedro Castillo y que él ha sido clave en el desarrollo de la política del profesor Castillo, que hoy está en una situación compleja. Pero el país está todavía más complejo porque, como ustedes han podido ver, ha sucedido tantas cosas que no podemos explicarlo en pocas palabras. Sin embargo, todo ello ha desembocado en una gran manifestación el día de ayer, 22 de marzo del 2025, y aparentemente podría haber cambios de aquí en adelante. Gracias, estimado doctor Aníbal Torres, por estar con nosotros en Encuentro con la Ciencia. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, doctor Montoya, y a todos sus oyentes. Puede subir un poco se le ve de la nariz para arriba, así que, Ajá. a ver, baje. ¿Eh? Ahí está, perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Sí, ahora sí. Muy bien. Usted es testigo de lo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos. Lo más resaltante tal vez es que la presidenta eh, Dina Boluarte se ha aferrado con mucho cariño, con mucha pasión política al señor Juan José Santibáñez, mientras que el país vivía pues una espiral de violencia, de delincuencia. ¿Cómo usted analiza esta situación, este periodo, por favor? Bueno, como es de conocimiento ya público, lo hemos expuesto en distintas ocasiones. El golpe de Estado el día 7 de diciembre del 2022 se dio contra el presidente Castillo. Golpe que se venía no trabajando desde que el presidente no juró el cargo. Desde ese momento, noche y día, el Congreso trabajó para cercarlo, no dejarlo trabajar y para vacarlo. Eso es de conocimiento público y se concretizó ese hecho ese día 7 de diciembre. El 7 de diciembre, ¿qué hizo Pedro Castillo? Leyó un documento, un discurso, ¿no? En el cual, entre otras cosas, manifiesta que cierre el Congreso y otras instituciones. Como sabemos, los que hemos ejercido algún cargo público, el país no se gobierna con discursos, no se gobierna con documentos. El país se gobierna con normas jurídicas. Se dice que el presidente al leer ese documento ha cometido delito de rebelión. El delito de rebelión está tipificado en el artículo 346 del Código Penal, que dice que el delito de rebelión consiste en levantarse en armas. Y ese día no hubo ningún levantamiento de armas, no hubo un alzamiento en armas. Pedro Castillo no había coordinado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. Y al leer su discurso tampoco mencionó ninguna norma, ningún decreto supremo cerrando el Congreso u otras instituciones. Después ya yo he escuchado por los medios que dicen que la ex premier, ¿no? Betsy Chávez, después del discurso salió y dijo que va a buscar un modelo de decreto supremo. Eso es como decir que primero se mata a la persona y después se va a buscar el puñal con el cual se va a matar. En este caso, se dice que habrían cometido delito de
levantamiento en armas de rebelión, ¿no? Pero sin tener las armas, sino después de cometer el delito de rebelión, se han ido a buscar los instrumentos para realizar esa rebelión, lo cual es todo un absurdo. Por eso es que este proceso penal que se está llevando a cabo contra Pedro Castillo es un proceso atípico, o sea, que no está tipificado. ¿Qué quiere decir? Que no está regulado en la ley penal como delito. Es un proceso, por Ahora, supuesto. doctor, mi poco conocimiento de estos temas, quiero que usted me aclare, por favor. Cuando uno dice tipificar, significa que se dice, si uno hace tal cosa, es un delito. Exactamente. Eso es lo que hace toda norma jurídica. Tiene tres partes: un supuesto de hecho o hecho antecedente o fatispecho, tadvestan, como lo denominan los alemanes, ¿no? Tiene ese supuesto de hecho. Ese supuesto de hecho consiste en la descripción general y abstracta de un hecho de la realidad, ¿no? Al cual, por medio de un nexo de deber ser, no de ser, sino de deber ser, le vincula una consecuencia jurídica. Para que exista delito en el hecho de la realidad, se tiene que cumplir todos los elementos del supuesto normativo. Aquí el supuesto normativo dice que la rebelión consiste en levantarse en armas. No ha habido levantamiento en armas. Por eso es que este hecho es atípico. No lo estoy diciendo solamente yo, lo están diciendo en el mundo los juristas no más calificados. Lo está diciendo, por ejemplo, Zaffaroni, que es un jurista extraordinario, ¿no? Que fue presidente de la Corte Suprema Argentina, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo está diciendo Guido Crosato, que es otro gran jurista. Lo está diciendo otro peruano que se encuentra en Suiza, muy renombrado, ¿no? José, en este momento no recuerdo su nombre completo. Lo está diciendo incluso juristas de derecho, como en el caso del Perú Nagasaki y muchísimos otros. Pero aquí se está siguiendo este proceso. ¿Por qué? Se está persiguiendo al enemigo político. Eso es lo que se está haciendo. Se está Pero, doctor, persiguiendo. pero disculpe usted, pero hay el tema que he escuchado también a algunos abogados que dicen, hubo por lo menos conspiración. Bueno, la conspiración, ¿qué requiere? La conspiración requiere de que se haya reunido allí las personas para acordar, ¿no? La realización de un golpe, ¿no? Y aquí no han probado ninguna reunión. Claro que la fiscalía, ¿qué ha dicho? La fiscalía ha dicho que el presidente Betsy Chávez, el ministro del Interior, algunas otras personas, incluso el que habla, nos habríamos reunido. Esa reunión nunca existió, de manera que es imposible que la fiscalía pueda probar un hecho que nunca existió. Recuerden que la anterior fiscal de la nación, ¿no? La que ha sido sancionada, ¿no? Dijo que los fiscales son operadores políticos. Y realmente aquí la fiscal está actuando como una operadora política, no Doctor, como pero una se señala profesional que de hay derecho. un momento, hay una coincidencia en que el discurso apareció en la computadora de la PCM en el momento que ustedes aparentemente están ahí, según la fiscalía. Eso, ¿cómo se Esa defiende es, usted? esa es otra gran mentira que se tiene que probar en este proceso, porque la fiscal, ¿no? ¿Qué dijo la fiscalía? Que el discurso se ha encontrado en una computadora ubicada en una oficina contigua al despacho presidencial. Y no es así. La computadora ha sido encontrada en la oficina de la primera dama, que no está en el despacho presidencial, sino que está en el segundo piso, en el piso que está sobre el despacho presidencial. Primera mentira. Segunda mentira. Con la palabra mensaje comenzaron a buscar y encontraron el archivo que decía mensaje doc. Eso, y nada más, eso, mensaje doc, sin ningún contenido.
no han impreso el contenido porque no existe, no tiene contenido. Y ellos imaginariamente dicen que ese contenido tiene que ser el que ha leído Pedro Castillo. Pero en un proceso judicial no vale las imaginaciones, no vale las suposiciones, lo que vale son las pruebas. Y además, otra gran mentira dice que ese archivo ha sido creado el 6 de diciembre del 2022. Ese archivo existe desde el 5 de agosto del 2021 y la persona que se encargaba de cuidar los bienes allí del Estado en el Palacio en el Palacio de Gobierno, en la residencia presidencial, dice que esa computadora lo utilizaba la hijita menor del presidente para hacer sus trabajos escolares. O sea, aquí mentira tras mentira de la fiscalía. La fiscalía realmente no está cumpliendo, no se está comportando como fiscal, como dice la ley orgánica del Ministerio Público. No se está comportando para defender la ley, para defender la moralidad, sino está haciendo todo lo contrario para perseguir al adversario político. O sea que es una cosa política, pero también hay pues, claro, todo tiene que ser probado, no Así es. necesariamente 100%, dicen los juristas internacionales, basta con que haya 90% de probabilidades, ya sería considerado como una prueba, pero se dice que Aquí en hay ese cero discurso probabilidades. hay muchas frases que se le ha escuchado a usted decir antes, o sea, da la impresión que hay un copy and paste, copy y pega de la palabra que Aníbal Torres solía decir. Eso es lo que dicen precisamente y allí se dice que hay la expresión, por ejemplo, asamblea constituyente, ¿no? ¿Qué ministro, y entre ellos está usted, no sabían qué cosa es una asamblea constituyente? Pero en general, todo aquel que estudia o ha estudiado derecho sabe lo que es una asamblea constituyente. Precisamente ellos hicieron una incautación aquí en mi casa, se llevaron mis computadoras, se llevaron no, muchos archivos y como no encontraron pruebas, en el segundo piso de mi casa, en un cajón, encuentran un artículo sobre la Asamblea Constituyente, escrito por mí. ¿Qué hizo el fiscal? Lo agarró lo estrujó aquí contra su tórax con alegría, como que ya encontró la prueba de la Eureka, eureka, rebelión. eureka. Ajá, eureka, eureka. Muy bien, como yo en ese momento me doy cuenta que estoy frente a una ignorancia monumental, no, ya mejor no le dije nada y posteriormente presenté la currícula de todas las facultades de Derecho de Lima en donde está la Asamblea Constituyente. O por ejemplo, allí también en el discurso de Pedro se habla de el combate a los monopolios, a los oligopolios. Nosotros, el Consejo de Ministros, hemos no presentado un proyecto de ley para prohibir los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, de manera que todos los ministros, incluso ustedes sabían de la existencia de eso, y ahora me acuerdo de eso, y voy a pedir para que le incluyan también a usted en ese proceso, porque usted conocía de eso, no conocía de eso, pero además conocían todos los peruanos. Los únicos que no conocían son los medios de prensa que no divulgaban nada de lo positivo que haga Pedro Castillo, sino buscaban no cualquier cosa para atribuirle una, ¿qué le digo?, inconducta moral permanente, lo cual no pudieron probarlo en ningún momento. Ahora, obviamente, si se le escucha a usted, que también he podido entender de otros abogados en el mundo y en Perú, tendría que haber un juicio donde el presidente Pedro Castillo eh, podría ser, digamos, declarado inocente o algo parecido. ¿Por qué entonces el presidente no tiene un buen abogado para que demuestre todo lo que usted está señalando, para que defienda ante el juez de manera lógica y como lo ha explicado usted? ¿Por qué el presidente dice, bueno, esto un poco que patee el tablero, digamos? Por esta razón, porque este es un proceso, ¿no? Por un
hecho atípico, por un hecho que no constituye delito. Todo el mundo sabe que no constituye delito. Cualquier estudiante de derecho sabe que la lectura de ese discurso conforme al Código Penal no constituye delito. Pero además, como él mismo lo ha manifestado en la audiencia, porque los tres miembros del jurado, allí del colegiado, los tres son provisionales, no son magistrados permanentes. Los magistrados provisionales no demuestran pues una autonomía, una independencia como debe ser, no, porque ellos tienen que cumplir lo que dicen los superiores, los permanentes, los que los han puesto allí. Y ya los superiores dijeron que sí se ha cometido delito de rebelión. Incluso un magistrado ha dicho que, si bien es cierto, no hubo levantamiento en armas, pero dice que hubo un levantamiento psíquico, un asusto, que han asustado psíquicamente, ¿no?, a la población peruana, y que eso constituiría delito de rebelión. Como he manifestado, esa es una interpretación torticera que se va en contra del texto de la ley y en contra del espíritu de la ley. Los jueces ahora provisionales no se van a someter a esas opiniones de sus superiores, porque si no lo hacen, van a ser devueltos a su lugar de origen, lo cual no les conviene. Pero además, porque la magistrada que está encargada de dirigir los debates aquí en este proceso, en varios incidentes anteriores ya se ha pronunciado en contra de Castillo, y ella por ley ya no puede no participar en este proceso. Pero aquí todos han acordado, no solamente a los provisionales, sino las instancias superiores, de que no hay esa tal incompatibilidad, porque se ha pronunciado en incidentes, no se ha pronunciado en el expediente principal. Eso es un absurdo. Si ya con anterioridad la juez opinó que hay responsabilidad de Pedro, ¿cómo lo puede juzgar ahora? Ahora se convierte en juez y parte. Claro que este proceso adolece de vicios de nulidad, como el mencionado, que en su oportunidad van a dar lugar a la nulidad, si no es ante los tribunales peruanos, pero sí, de todas maneras, no, con una verdad del 100%, va a ser no anulado en los tribunales extranjeros. Yo soy de una opinión contraria a la del presidente, por eso yo me estoy defendiendo, aunque sé que no es un juicio no imparcial, ¿no? Y yo me estoy defendiendo allí de todas maneras, porque conmigo, por supuesto, no tienen ninguna, absolutamente ninguna prueba, ninguna. Por ejemplo, en un pasaje allí de la acusación fiscal, que dice que yo he sido partidario de la Asamblea Constituyente y que eso es una medida muy extrema. Sabemos, doctor, que en el Perú hay dos posiciones al respecto. Una, que parte de la población no quiere la Asamblea Constituyente, y otra que sí quiere la Asamblea Constituyente. La Fiscalía está diciendo aquí que está de parte de los que no quieren la Asamblea Constituyente, y entonces hay que perseguir al adversario que sí quiere la Asamblea Constituyente, que lo prohíbe todas las constituciones del mundo, no, porque a nadie se puede perseguir por razón de sus ideas. Bueno, entonces usted se defiende dentro de la ley, supuestamente con jueces que sean ya parcializados, esa es su tesis, y van a pasar de luego, evidentemente, a los tribunales internacionales, que ahí seguramente se verá de otra manera, un poco más centrada en lo jurídico. Ahora bien, ¿cuál es su análisis de lo que ha sucedido ayer? La gente se ha levantado y la presidenta, dicen por allí que un poco ha llorado porque se va el señor Juan José Santibáñez. ¿Por qué tanto cariño a Santibáñez? Esa demostración de pena por el ministro del Interior, que aparentemente no ha dado buen trabajo, no ha hecho buen trabajo contra la delincuencia. Hay que ir aquí al día 7 de diciembre del 2022. El día 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo leyó ese discurso. ¿Qué
pudo hacer el Congreso ese día, pudo procesarlo. Inclusive por eso, por pretender cerrar el Congreso, pudo procesarlo, ¿no? Siguiendo el proceso respectivo. Pero el Congreso lo vacó, ¿no? Violando la ley, violando la Constitución, violando todo el ordenamiento jurídico, como en tiempos primitivos, cuando el jefe de la tribu, por ejemplo, el jefe de la tribu Toro sentado frente a un hecho que se producía y que no le gustaba, declaraba que es delito, lo juzgaba, lo condenaba y en ese momento desaparecía la ley. Así actuó el presidente del Congreso de la República ese día 7. No hubo moción de vacancia que requería no ser presentada con no menos de 26 congresistas. No hubo moción. Esa moción tenía que ser comunicada inmediatamente al presidente para su defensa. No fue comunicada al presidente. Esa moción tenía que ser admitida por el Pleno del Congreso por no menos de 52 congresistas, no menos de 52 votos. Y si querían adelantar la fecha para el debate y aprobación de la sanción, lo podían hacer. Pero ¿qué se requería para ello? Que lo aprueben con los 2/3 de congresistas, o sea, 104 votos para adelantar la fecha y verlo ese mismo día. No hubo eso. Y para aprobar la moción se requería de otro porcentaje igual, 104 votos. ¿Cuánto hubieron? 101 votos. El Congreso hizo tabla rasa de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Si Pedro Castillo no fue vacado ese día, no legalmente, sigue siendo el presidente de la República y ahora está secuestrado. Jurídicamente es así. Yo estoy hablando conforme a la ley, ¿no? Está secuestrado, ¿no? Claro que allí lo que tenemos es, si no hubo vacancia del presidente, tampoco había sucesión presidencial. O sea, la señora Dina no es presidenta. Como la población lo dice, no, es una usurpadora. La población lo entiende. Lo que no lo entienden son los intelectuales que en qué universidad habrán estudiado, pues eso indica el grado de cultura del ciudadano peruano. Ahora, frente a esa vacancia ilegal, inconstitucional, frente Perdón, al pero secuestro, hay un temita, doctor Aníbal Torres. También he escuchado, porque estoy muy atento a los abogados, ahora me he vuelto alumno de los abogados del ah, Perú. muy bien, y Uno usted de es ellos una dice persona que muy no, aquí inteligente. lo que usted está señalando no se aplica en caso de flagrancia y todo el Perú ha visto en directo cómo es que Pedro Castillo dijo lo que dijo, que estaba ordenando que apresen a medio mundo y eso todo el mundo lo vio y no era entonces necesario aparentemente, según ellos, todo el proceso que usted señala, los tiempos, etcétera, el protocolo para algo normal. Bien, también lo han engañado al pueblo con la flagrancia. No hay flagrancia de un delito que no se ha cometido. La flagrancia es de un delito que se está cometiendo, lo cogen allí, ¿no? Cuando está cometiendo el delito. No hubo ningún levantamiento en armas. No tenía este señor ni siquiera un alfiler. Por lo tanto, no hay flagrancia. Pero terminando la contestación a su pregunta anterior, lo de el levantamiento de la gente, no el día de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a los finales de diciembre y y comienzos de enero 2022-2023? ¿Qué pasó? El pueblo se levantó. El pueblo se levantó en defensa de qué? En defensa del presidente que han elegido, en defensa de su voto. El pueblo se levantó y se levantó pacíficamente. Habrán habido algunos desórdenes, ¿no? Pero lo fusilaron allí al pueblo. Y eso está probado, ¿no? Mataron más de 50 personas, asesinaron más de 50 personas. Pero como son personas de provincias, del pueblo, del campo, a veces de las comunidades de indígenas, para ellos no hay justicia. Eso así fue durante toda la República y así sigue siendo hasta ahora. Los delincuentes, los criminales no están allí. ¿Y los criminales están en dónde? Están allí en el Ejecutivo. ¿Por qué la presidenta no detuvo esa matanza? ¿Por qué el Congreso de la República no
reconoció al Consejo de Ministros después de que estos no detuvieron esa matanza. Todos están comprendidos en estos delitos contra la población, pero asumieron el poder, ¿quién? Grandes bandas de delincuentes. Claro que no son todos, porque en el Estado, en todas las instituciones existen personas honestas, personas honorables, pero son los menos, son muy pocos. Las organizaciones criminales se apoderaron del poder y ahora, o digo en esa época, ¿no? En que se apoderan del poder, en que destituyen a Pedro Castillo, estaban muy unidas las organizaciones criminales. Ahora se han dividido. Ahora son bandas criminales que se están enfrentando entre ellas, ¿no? Y se están sacando los ojos, ¿no? Entre ellas. Hay que entender una cosa. Ya sancionaron ayer al ministro, ya lo censuraron. Muy bien. Pero ¿sabe usted qué? Hay que entender una cosa. Para combatir el delito no lo vamos a combatir así. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales están en todo el Estado. Si no se combate a esas organizaciones criminales, no se va a combatir a las organizaciones criminales ordinarias, comunes, por delitos comunes. No. Acuérdese usted que durante el gobierno del señor Fujimori aparecían las vírgenes que lloran, entre otras cosas, para entretenerlo al pueblo. Ahora no esas organizaciones criminales que nos gobiernan no necesitan de las vírgenes que lloran, porque ya tienen la delincuencia común. El pueblo está entretenido allí con lo que hace la delincuencia común para no ocuparse de la delincuencia oficial, de la delincuencia que está en el Estado. Para curar a un enfermo hay que atacar las causas. ¿Cuáles son las causas aquí de la inseguridad ciudadana? Las causas son el Ejecutivo, el Legislativo, el sistema de justicia, la Policía Nacional. Esas son las causas. Mientras no se resuelva ese problema, la delincuencia va a seguir creciendo. Las víctimas no vamos a ser, por supuesto, toda la población. Ya ahora, al salir de nuestras casas, ya no sabemos si vamos a regresar con vida. Usted ya no sabe si sus hijos, sus nietos, ¿no? Sus amigos, sus parientes van a continuar un día más con vida, ya no, o lo va a acabar la delincuencia. A esa situación estamos llegando. Después va a ser el enfrentamiento, ya no solamente entre esas organizaciones criminales estatales, sino entre esas organizaciones criminales y la delincuencia común. Y allí la que tiene más fuerza es la delincuencia común, que va a tomar el gobierno del Estado, de manera que estamos en una descomposición total. Oiga, pero usted está un poquito apocalíptico, doctor Aníbal Torres, me preocupa. Alguna esperanza tiene que haber. Usted me dice que ¿quién va a combatir esas organizaciones criminales que usted señala que existen? ¿Cómo va a ser el pueblo? ¿Cuál es la propuesta que usted que va a hacer para estas Bueno, elecciones? Supongo la que usted va a propuesta estar. es que el pueblo se tiene que unir sobre esa base de ese principio que no es creación de nada, de nadie, de alguna persona genial, no, sino del pueblo. El pueblo ha dicho y dice, solo el pueblo unido salvará al pueblo. Entonces hay que unirnos, porque por allí me preguntaron, oiga usted, pero ¿cómo se puede reponer a Castillo? ¿Hay alguna posibilidad? Claro que hay mecanismos. ¿Cuál es ese? ¿De que el pueblo lo puede reponer? El pueblo se puede levantar pacíficamente como lo ha hecho el día de ayer, pero ya no solamente ellos, porque allí hay un error también que hay que entender. Se levantó el sur, mataron a nuestros hermanos del sur. ¿Y qué dijo el centro? ¿Qué dijo el norte? Calladitos, con la boca callada. ¿Qué dijeron los artistas? ¿Qué dijeron los cantantes y todo eso? ¿Qué dijeron? Nada, porque ellos estaban muy bien. Se callaron en todos los idiomas. No, la cosa no era con ellos, pero ahora les tocó a ellos. Ahora les llegó a ellos. Entonces hay que aprender la lección. Hay que pedir disculpas al sur. Hay que unirnos, el sur, el centro, el norte, para recuperar la democracia. Y si no es por esa vía,
¿no? Hay otra. Si tuviéramos jueces independientes, jueces honestos, jueces decentes, jueces probos, jueces capaces, tendrían que archivar este proceso por delito de rebelión y los otros que le han iniciado a Pedro Castillo y reponerlo en el cargo. Es una de esas vías, es posible, pero no hay el menor indicio de que eso se pueda producir por ahora. Queda una segunda vía, el participar en las elecciones del 2026, ganar las elecciones, especialmente ganar el Congreso de la República y en los primeros 15 días de instalado el Congreso, derogar todas las leyes, ¿no? que han dado en contra del pueblo este Congreso y recuperar así la democracia. Y por supuesto, habría que allí establecer, ¿no? que el pueblo diga si es necesario una asamblea constituyente, convocar a esa asamblea constituyente paritaria y plurinacional, porque en el Perú somos varias nacionalidades y todas tienen que participar, todas tienen, tan igual como hicimos nosotros en el Consejo de Ministros, ¿no? De presentar un proyecto de ley para una convocatoria, ¿no? Para consultarle allí al pueblo si desea o no desea, ¿no? una asamblea constituyente. Claro que el Congreso lo archivó. ¿Por qué lo archivó? Porque el Congreso sirve solamente a una pequeña élite. Eso perjudicaría a esa pequeña élite que se cree la dueña del Perú. No, eso no le va a convenir, no, a la ultraderecha, a la derecha que ahora nos gobierna. Allí también quisiera hacer un paréntesis para decirle, algunos fascinerosos, algunos delincuentes de la prensa están diciendo que Dina Boluarte es la continuación del gobierno de Pedro Castillo. Esos son personas que no tienen ningún escrúpulo. No, Dina Boluarte no es presidente, es una dictadura y está gobernando ¿con quién? Con la ultraderecha. Para ellos es para quienes está gobernando. No está gobernando para el pueblo. Pero hay que advertirle al pueblo, hay que advertirle al mundo de que este es un gobierno de facto, que este es un gobierno en contra de la Constitución y que todos los contratos internacionales para la concesión de nuestras riquezas, de la explotación de nuestras riquezas o para la renovación de contratos, esos contratos, esos pactos con esta señora no tienen ninguna validez porque no representa la voluntad del pueblo, porque no está legitimada ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el sistema de justicia. El Ejecutivo y el Legislativo están deslegitimados socialmente, la sociedad no los quiere, tienen una aprobación del 4, del 5, 6% o menos, pero además tienen una ilegitimidad legal. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo al ordenamiento jurídico desempeñando el cargo, sino con esa violación del ordenamiento jurídico, ¿no? y de la Constitución que realizaron el 7 de diciembre del 2022. Estimado doctor, con mucho respeto, pero creo que el pueblo no está de acuerdo con usted porque ha elegido un alcalde en Lima, por ejemplo, que ha traído de nuevo a Pizarro cerca a la municipalidad, que va a traer caballos, carrozas como en España. Es decir, el pueblo aparentemente está votando por alguien del Opus Dei que tiene las ideas eh, medievales y usted me está diciendo que el pueblo está en otro sentido. A ver, ¿cómo concatena esas realidades? Sí, efectivamente hay esas dos posiciones. Hay esa posición del alcalde de Lima, que es de la Es la que ha ultraderecha, ganado, es la que ha ganado. es la que ha ganado, pero no ha ganado en el Perú. Eso es solamente en Lima. El Perú no es solamente Lima. El Perú es, ¿no? Hasta el último rincón del país, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho, las mismas oportunidades. Este señor es el que a voz en cuello dijo que hay que matar al presidente Pedro Castillo. Y yo lo he dicho en el Congreso mismo. Este señor, un sector de la prensa que dijo que a Pedro Castillo hay que tirarle un lanzallamas y hay que arrastrar su cadáver. Por supuesto que esa es la ultraderecha. Siempre estaba amenazado de muerte, no solamente él, sino también su familia. Por supuesto, desde que juró el cargo.
pero dentro del marco político que estoy viendo actualmente como un analista, digamos, Sí, periodísticamente neutro, a quien científico. veo que está liderando la oposición al gobierno y al Congreso es una mujer valiente, Susel Paredes. ¿Cuál es su opinión al respecto a esa tarea que está realizando Susel? Bueno, muy bien, la felicito a ella, está dando una dura batalla allí en el Congreso, incluso ahora está, creo, corriendo ya las firmas para la vacancia de la señora Dina, ¿no? La señora Dina sirve a la ultraderecha, a un sector de ese gobierno, a ellos les sirve, pero ya fíjese usted, ya comenzó la división. Al censurar al ministro Ibáñez, ya se están separando. Fuerza Popular, que es la que tiene mayor poder, que es la que gobierna actualmente, la que nos gobierna, es la señora K, conjuntamente con APP, con Renovación Popular y lamentablemente no con la Unión de Perú Libre. Ellos son los que gobiernan. Por eso es que ahora la población no cree en los políticos, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. La corrupción está en todo sector político, no tiene color político. Por eso es que nosotros promovemos la unión de todos los peruanos con el objetivo primero, número uno, tenemos que terminar con la corrupción y con la inseguridad ciudadana. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. No como están haciendo ellos con algunas reformas parciales allí que no sirven para nada. No, eso requiere de mucho más. Recordará usted solamente para poner un ejemplo. Cuando nosotros fuimos ministros, ¿qué pasó en los penales? Hicimos los operativos. Terminamos con el tráfico de armas en los penales. Terminamos con los jefes allí que gobernaban en los penales. Terminamos con las antenas que habían sobre las edificaciones de los penales porque lo utilizaban para comunicarse, ¿no? Desde dentro de los penales con los criminales en el exterior para realizar sus delitos. Terminamos con eso. Comenzamos, ¿no? A convertirlo prácticamente en centros laborales. Lurigancho ya no era una cárcel, Lurigancho era un centro, un gran centro laboral, porque la única forma de reformar a un delincuente es con el estudio y con el trabajo. Eso comenzamos a hacer. Eso ha quedado en nada en este gobierno. Ahora los delitos se dirigen desde dentro de los penales. Pero ese es solamente un aspecto. Para combatir la delincuencia se requiere de otro. ¿Recuerda usted que cuando yo como ministro dije que también hay que ver que en la policía hay malos elementos? ¿Cómo salió la prensa a atacar a Aníbal Torres? ¿No? Y atacarlo durísimo, incluso sacando un comunicado las fuerzas policiales, de las Fuerzas Armadas en contra de Aníbal Torres. ¿Me asusté? No me asusté, porque yo no tengo miedo a esas cosas, porque cuando uno se mete a estas cosas, incluso arriesga su propia vida en beneficio del bien general, del bien común. Ahora, ¿quién no sabe de la corrupción que existe en las fuerzas policiales? Con eso no quiero decir de que todos sean malos, no. Los policías en la mayoría, por supuesto, tienen que ser buenos, tienen que ser honestos, tienen que ser respetables, pero no hay narcotraficantes, hay extorsionadores, hay asesinos, hay aquellos que realizan operativos falsos para ganarse prestigio, ellos ascenderse, mejorar en sus remuneraciones, violando los derechos fundamentales, metiendo a la cárcel a gente inocente. Todo eso se puede arreglar, se puede reformar si es que el pueblo se une contra la fuerza del pueblo, no hay otra resistencia que lo pueda superar. Estimado colega, usted me agarró un poco de tirria porque yo era muy preguntón, ¿no? Pero Sí. entonces yo le sigo preguntando. Creo que su visión está contra el tiempo porque veo que en Estados Unidos hay la ultraderecha, en Argentina la ultraderecha, en Europa la ultraderecha, y creo que usted está yendo en un sentido contrario a la historia. ¿Cómo explica usted qué está pasando en el mundo? Bueno, sí, efectivamente, no, los cambios sociales en el mundo no son uniformes, no.
las sociedades son diferentes. Si fueran uniformes, seríamos un solo país universal. Tendríamos un solo código penal, un solo código civil universal. Tendríamos un único sistema económico universal. No es así. No es así. Existen, por ejemplo, en materia económica, diversos sistemas económicos. Mire usted en los países nórdicos, un sistema no económico social de bienestar. Y ellos son los que mejor están ahora en el mundo, incluso en seguridad ciudadana. Claro que aquí si decimos queremos no una economía social de bienestar, toditos nos van a calificar la prensa bien y al miren esos comunistas, porque aquí a todos lo califican de comunista. A nosotros, por ejemplo, a usted, a mí, al presidente, a todos nos calificaron de comunistas. La pregunta es, ¿cuál es la acción comunista que realizó el gobierno de Castillo? La ultraderecha es súper ignorante. No digo toda, no, porque hay gente capaz, gente inteligente, ¿no? Pero la ultraderecha en su mayoría es así. Incluso a mí en la calle a veces me gritan comunista, ¿no? Ese animal, ¿qué sabe? De comunismo, de liberalismo, de socialismo, ¿qué sabe? No sabe nada. Ha estudiado en los mejores colegios de Lima, en los mejores, pero esa es la ignorancia, ¿no? Que tiene esa gente. De esos mejores colegios de Lima, salen aquellas personas, ¿no? Que en la calle lo escucha usted decir, por ejemplo, al policía municipal, indio, cholo de, ¿por qué no te vas a tu tierra? ¿Eso es civilización? Eso es, eso indica que esas instituciones educativas son de calidad. Todo eso hay que corregir en el Perú. Tenemos que construir una sociedad en donde todos no tengamos los mismos derechos sin discriminación alguna. Bueno, yo estoy en desacuerdo cuando usted habla mejores colegios. Los mejores colegios no son los que tienen alumnos con mucha plata, sino los mejores colegios son aquellos que tienen alumnos inteligentes. De modo que no digan los mejores colegios. Pero, pero esta historia de las izquierdas a las derechas, eh, en Bolivia, por ejemplo, está en una catástrofe y aparentemente es un gobierno de izquierda. Que es un ejemplo malo para el pueblo que tiene que elegir. Efectivamente, es un ejemplo malo. Nosotros no perseguimos ese ejemplo. Nosotros sabemos, somos conscientes, somos realistas que se necesita del capital privado, se necesita de la iniciativa privada, pero también se necesita de la iniciativa pública y que hay que acabar, ¿no? Con eso de la actividad económica subsidiaria del Estado. Eso tiene que desaparecer. En todo el mundo existen empresas estatales, por supuesto que no hagan una competencia desleal a las privadas, sino que todos tengan sus mismas posibilidades, sus mismos derechos, sus mismas obligaciones. Finalmente, hablamos de educación. Para terminar, muy importante la educación. He hecho un análisis que va de acuerdo con su amiga, la rectora de San Marcos, ¿ah? Dice, en la UNI, más del 60% de los alumnos vienen de colegios privados y el porcentaje está aumentando. Las universidades estatales ya no se ocupan del pueblo, están cada vez más con la gente que puede pagar su academia, y la CEPRE San Marcos y la CEPRE UNI obtiene recursos y se quieren aferrar a ese tipo de sistema. ¿Cómo usted ve el futuro de una educación cuando la universidad estatal está cada vez más poblada de personas que tienen por lo menos recursos y están separándose de la gente del pueblo que no tiene plata, aunque tenga inteligencia, no puede ingresar porque no se puede preparar en esas academias? Usted como universitario, ¿cuál es su posición al respecto? Mi posición al respecto. La educación es el primer servicio público al cual tiene que atender el Estado. Tiene que haber una educación de calidad, desde la inicial hasta la superior, que tengan posibilidades toda la población. Ahí, para usted, por ejemplo, que es un gran científico, entendamos la realidad. Los primeros años de primaria
¿Qué es lo que debe primar allí, señor? Matemática o como lo llamen, cálculo, lo que sea, y lengua, ¿no? Lenguaje. Esos dos instrumentos son indispensables para el ser humano indistintamente de la actividad a la que se dedique. Eso se tiene que, la educación tiene que girar con relación a eso. Y eso hay que hacerlo entender a nuestros docentes, porque cada uno quiere hacer prevalecer su asignatura, ¿no? No, matemática y lenguaje, fundamental, ¿no? Para que podamos desarrollarnos en la vida, en la profesión que sea. Algo que ya sobre esto se ha dicho mucho y ustedes lo mencionan bastante y lo conocen, pero algo que conozco yo por la experiencia adquirida en el lugar en que hemos estado. Hay que atender la salud pública de la población, pero no tenemos médicos, no hay médicos especialistas, hay lugares del país en donde no hay médicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es incrementar los presupuestos de las universidades nacionales Pero para... La Universidad de San Marcos tiene creo como 5.000 postulantes para medicina y apenas le da 77 vacantes. ¿Cómo puede hablarse eh, de que... ¿ah? a eso voy. Hay que a todas las facultades de derecho, por supuesto comenzando con San Fernando de San Marcos, incrementarle su presupuesto para incrementar las vacantes. Y hay que dar becas a estudiantes hasta de los pueblos originarios para que vengan a estudiar medicina, porque no crean que ellos son menos inteligentes que nosotros, ¿ah? Probablemente lo son hasta más, ¿no? Lo son hasta, así es, ¿no? Entonces, hay que darle vacantes allí en las facultades de medicina para que durante los primeros años, no, 5, 10 años, vayan, ¿no? A trabajar a su lugar de origen. Hay que atender, ¿no? A la salud, pero ¿cómo? No con cuentos, no con discursos, sino para eso hay que conocer la realidad y dentro de esa realidad está ese caso que yo le estoy mencionando. Bueno, entonces, muchísimas gracias, doctor Aníbal Torres. Es necesario una educación para las grandes mayorías donde hay mucha gente inteligente que queda desechada porque las universidades están estatales cada vez más requieren que se preparen en academias que cuesta mucha plata y eso no es posible para ellos. En fin, y el Perú pierde. Muchas gracias, estimado doctor. Una pregunta final. Oiga, usted presentó el proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología al Congreso. El Congreso lo mandó a una comisión y creo que la presidenta Boluarte, presidenta es, parece que lo ha retirado. ¿Sabe usted el destino de ese proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología que presentaron el Ejecutivo y el presidente Castillo? Que lo presentamos con usted. Esto a la derecha no le gusta que el pueblo se eduque. Al pueblo hay que mantenerlo ignorante, menos en ciencia y tecnología. ¿No? A ellos les conviene tenerlo a la población porque en esas condiciones, porque así tiene la mano barata para la realización de sus actividades. Esa es la realidad. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor Aníbal Torres. Ha sido el ex primer ministro del gobierno del presidente Pedro Castillo. Nosotros, amigos, estamos siempre tratando de hacer preguntas, aunque al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no le gustaba mucho, pero cada vez le haré preguntas más difíciles. Gracias, Sí, estimado. mucho preguntaba usted, ¿no? Y teníamos que atender. Ok, muchas gracias. Yo lo estimo muchísimo, doctor, precisamente por esas participaciones en el Consejo de Ministros. Ok. Lo estimo, lo admiro y lo admiraré siempre. Y hay que seguir en la investigación y en este caso impulsando la ciencia y tecnología para beneficio de todos los peruanos y no solamente de una élite. Gracias, amigos. Con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. Chao, chao, doctor. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.